días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Mesa y hoy vamos a hablar sobre elementos de medición. En este caso, el multímetro. Para el electricista es indispensable el uso del multímetro o multitester también llamado, o tester, que es un instrumento de medición y que mide magnitudes eléctricas. Con este instrumento se pueden medir voltajes y amperajes de corrientes alternas o directas, resistencia y continuidad. Dependiendo de los parámetros adecuados y a medir, se selecciona si es la corriente directa o alterna. Se coloca la perilla al valor del rango a medir y después se colocan los terminales rojas y negras en los bordes que correspondan a medir, verificando en el display la medida. En corriente directa es muy importante tener en cuenta los polos. En cambio, en corriente alterna no es tan relevante y el voltaje se mide en paralelo. Por ejemplo, en este caso vamos a medir lo que es una pila de 1,5 volts. Para poder utilizar el voltaje de un tomacorriente, para poder medirlo, se utiliza en corriente alterna y se coloca la perilla del amperímetro en voltaje y se colocan los terminales en el tomacorriente y se verifica en el display. Para que la medición sea precisa es importante, mientras se está realizando la medida, no cambiar la perilla de posición, mantener firme la posición de los terminales y no tocar los terminales con las manos. Es importante para utilizar el multímetro y medir resistencias, por ejemplo, la continuidad de las mismas, para lo cual tiene un pitillo que marca la continuidad de las mismas. Se coloca los dos extremos de los terminales en la resistencia y si se escucha el timbre, marca continuidad. De la misma forma se puede medir continuidad en los cables, poniendo los extremos de los cables y nuevamente si escuchamos el pitillo y se ve una lectura en el display, marca de que existe continuidad en el elemento. Otro elemento de medición importante es el amperímetro de gancho. Un equipo de medición indispensable para todos los electricistas es el amperímetro de gancho, que es un medidor de corriente. En el mercado existen una gran variedad de modelos y marcas. Un amperímetro que es útil para tu labor de electricista puede medir de miliamperes a amperes, con un rango de hasta 240 volts. Con este equipo el electricista puede medir corriente alterna, corriente directa, es muy confiable y es muy preciso. Y ahorra fundamentalmente energía porque no solamente se usa siempre, sino solamente en ocasiones especiales. Un multímetro normal puede ser incómodo y hasta puede ser peligroso para hacer ciertas mediciones. En cambio, los medidores de gancho son una buena alternativa, ya que le dan al electricista seguridad por estar lejos de la corriente eléctrica, porque no tiene que interrumpir el circuito. En los amperímetros se hacen en serie y se tiene que cortar el cable para poder medir. En cambio, en lo que tiene que ver el amperímetro, se engancha en el cable y se hace la medición, reduciendo mucho el riesgo de electrocución, de falsos contactos, cortocircuitos y otro tipo de problemas. Y además es mucho más rápido. Puede medir corrientes de motores, puede medir alimentación de tableros y corrientes y fugas, como también puede medir consumos y diagnosticar el ahorro de energía en una vivienda. El funcionamiento es básico, digamos, un conductor corre la corriente y produce un campo magnético. El tamaño del campo magnético depende de la cantidad y la intensidad de la corriente y esto es lo que mide el amperímetro de gancho. Se llama de gancho porque cuenta de una tenaza o gancho que se abre con una pestaña lateral, lo cual lo hace muy seguro. Y después de medir, después la medición solamente se observa en el display, como en el amperímetro o voltímetro. No se debe medir dos cables al mismo tiempo, por lo cual es conveniente separarlos para poder hacer la medición.
También podemos medir la corriente circulante en un contacto circulante sin apagarlo, lo cual nos permite medir los consumos de los elementos de la casa. Bueno, creo que con esto ya están habilitados para poder hacer su trabajo. Éxitos en su labor.